Capítulo 6. Miércoles por la tarde. Los caminos y la utilización del gozo. Coloquio. Pregunta. Parece ser que a veces la buena motivación y las buenas intenciones obtienen como resultado efectos kármicos negativos, como en la situación en la que amas a alguien y quieres ayudarlo, pero de hecho haces lo contrario. Tal vez el decir que una buena motivación produce un resultado positivo es una simplificación excesiva. Respuesta. Si motivados por el deseo de beneficiar a los demás nos involucramos en una acción que no sirve de ayuda, sino que causa perjuicio, entonces, dado que por nuestra parte teníamos una buena motivación, no acumularemos ninguna falta, y el efecto kármico que experimentaremos será positivo. El perjuicio que le fue temporalmente causado a la otra persona se debe a que nos encontrábamos oscurecidos respecto al método apropiado para ayudar a esa persona. Esa es la razón por la cual es necesaria la unión de la motivación altruista y la sabiduría. Así pues, decimos que incluso un bodhisattva en el camino de la preparación tiene solo un símil del modo de proporcionar el bienestar a los demás. No obstante, cuando uno ha logrado el camino de la visión y de la meditación y posee las 5 clarividencias, conoce las disposiciones mentales y los pensamientos de los demás tal como son. Mediante este conocimiento, la capacidad de ayudar a los demás se incrementa cada vez más. Pregunta. ¿Podría usted hablar acerca de la curación mediante el uso de la energía psíquica? Respuesta. No tengo mucho que decir al respecto. En los rituales mántricos existen medios para curar enfermedades y demás. Se realiza mediante la combinación de las fuerzas de las sustancias, el mantra y la estabilización meditativa. También, de un modo más sencillo, podemos hacer súplicas o efectuar expresiones del poder de la verdad. Si esto o aquello que he realizado es verdadero, sirve de ayuda. También existen casos de personas que están dotadas del poder de curar debido a sus acciones en las vidas anteriores. Pregunta. ¿Es cierto que el suicidio crea necesariamente un mayor sufrimiento en los renacimientos subsecuentes? Respuesta. El suicidio se describe como algo extremadamente dañino. En particular, se dice que para alguien que ha tomado los votos tántricos al recibir una iniciación de yoga tantra o del yoga tantra superior, al quitarse la vida incurre en la falta de matar a una deidad. Pregunta. La ciencia y la lógica han demostrado que las conciencias sensoriales son fenómenos del cerebro. Si, como dijo usted ayer, las conciencias más burdas dependen del funcionamiento del cuerpo, entonces, cuando el cerebro deja de funcionar con la muerte, las conciencias sensoriales también dejarán de funcionar. Habiendo desaparecido las bases para su funcionamiento, no pueden continuar como parte de la mente en el proceso de renacimiento. Aún así, nacemos con todas las conciencias sensoriales intactas, pues vemos, oímos, olemos, etc. Es más, la totalidad de la mente, tanto sus niveles burdos como sutiles, debe renacer, no solo los niveles más sutiles. Así pues, la doctrina del renacimiento es controvertible. Respuesta. Por ejemplo, en este momento estamos experimentando un cierto nivel de conciencia. Cuando estamos soñando nos encontramos en un nivel más sutil. Pues, en el sueño profundo, en el que no se sueña, experimentamos otro nivel más sutil todavía. Cuando nos desmayamos, incluso cuando la respiración se ha detenido, experimentamos un nivel de conciencia aún más profundo. Puedes considerarlo como semiconsciente o inconsciente, pero según el sistema tántrico, todavía hay conciencia. Ahora bien, el nivel más sutil ocurre cuando estamos muriendo. Es la conciencia más sutil. La progresión de estos niveles demuestra que los niveles más sutiles se encuentran más aislados del cuerpo físico. La conciencia muy sutil es algo que posee la capacidad más sutil
para generar conciencias como entidades de luminosidad y cognición. Los experimentos científicos acerca del cerebro humano son muy interesantes, y es muy importante conocer todos estos descubrimientos, pero resulta difícil hablar sobre estos temas con completo conocimiento por el momento, ya que la ciencia de la mente no se conoce en su totalidad. Todavía se está desarrollando, progresando. Si mediante experimentos científicos válidos se determinara que, aparte del cerebro, no existe la mente, si ello fuera demostrado realmente, y no simplemente el caso de que la mente no fuera hallada, entonces los budistas tendríamos que aceptarlo. Respecto a su pregunta, esta conciencia muy sutil es lo que transmigra. Las conciencias más burdas no transmigran. No obstante, las semillas de estas últimas están contenidas dentro de la conciencia muy sutil. Pregunta: si alguien ha cometido una acción de asesinato mediante el aborto sin darse cuenta totalmente de lo que en realidad significaba, ¿qué podría hacer ahora? Respuesta: todos nosotros somos personas que acumulamos faltas en el pasado. Ello queda indicado por el hecho de que, en la actualidad, surgen pensamientos negativos en nuestras mentes de un modo constante, lo cual demuestra que, en el pasado, durante un largo periodo, nos hemos acostumbrado excesivamente a estos malos pensamientos. Por ello decimos que, examinando nuestro cuerpo actual, podemos saber lo que hacíamos en el pasado, y mirando lo que ahora estamos haciendo con nuestra mente, podremos saber qué nos ocurrirá en el futuro. De todos modos, respecto a cualquier acción errónea acumulada en el pasado, debemos ocuparnos de confesarla y de desarrollar la intención de evitarla en el futuro. Para un practicante budista, las prácticas habituales incluyen las postraciones y la recitación de ciertos mantras como el de las 100 sílabas. Uno de los mejores métodos es hacer ofrendas a los pobres y a los enfermos, ofrecer donaciones destinadas a fines educativos y al campo de la medicina es una gran labor, uno de los mejores métodos para acumular méritos. Pregunta: en este país existen numerosos grupos y libros que tratan sobre sexo y tantra, el sexo como un camino espiritual, como un medio hacia el nirvana. Según la enseñanza tántrica tradicional, ¿cuál es el papel del sexo en el logro de la realización y cuál es el del celibato? Respuesta: aquí existe un gran riesgo de interpretación errónea. Como dije anteriormente, existen diferentes niveles de conciencia, y cuando se utiliza una conciencia sutil en el camino, esta resulta más contundente. Normalmente, el que experimentemos los niveles sutiles de la mente se debe a un detenimiento natural de los niveles burdos de la conciencia, por lo cual estamos distraídos, inconscientes e incapaces de utilizar su fuerza de un modo activo. No obstante, si un practicante, mediante una técnica específica, controla y detiene deliberadamente los niveles más burdos de la conciencia, los niveles sutiles se activan, se manifiestan. Cuando esto ocurre, la mente sutil no solo se torna activa, sino que también está alerta, muy precisa y muy clara. Es entonces cuando este nivel de conciencia puede ser transformado en la sabiduría que comprende la vacuidad, la ausencia de entidad propia. Para ello, el practicante debe primero tratar de detener los niveles más burdos de la conciencia, y para conseguirlo es necesario producir un cambio en el movimiento de los constituyentes básicos rojo y blanco. Aquí es donde entra el sexo. De hecho, la unión no debe ser interpretada en su sentido sexual ordinario. El cuerpo humano se compone de 6 constituyentes, que son, según cierta interpretación, los 3 tesoros obtenidos del padre y los 3 de la madre. Los obtenidos del padre son los huesos, la médula y el fluido regenerativo. Y los de la madre son la carne, la piel y la sangre. En otra interpretación, los 6 constituyentes son tierra, agua,
fuego, viento, canales y gotas del fluido esencial. En cualquier caso, debido a la condición especial del cuerpo físico de un humano en este plano, cambios en los elementos que se encuentran en el interior del cuerpo producen cambios en los niveles de sutilidad de la conciencia. Por ejemplo, estos cambios se producen de una forma muy breve cuando estornudamos, así como cuando bostezamos, dormimos o durante el abrazo sexual. Estos cambios en los niveles de la conciencia suceden por causa de nuestra naturaleza física. De entre ellos, el más fuerte, que puede ser utilizado por un practicante, es el que ocurre en el sexo. Por ello, el abrazo sexual es utilizado como técnica en el camino tántrico. Un yogui tántrico del reino del deseo, que todavía no ha abandonado el deseo, genera intencionadamente una mente de deseo como parte de la práctica. Y luego, durante el periodo en el que se están produciendo los cambios en los constituyentes esenciales y cuando los niveles burdos de la mente son suplantados por mentes más sutiles, el yogui utiliza el nivel más sutil de la conciencia, transformándolo en la comprensión de la vacuidad. Puesto que una conciencia no puede disponer de dos modos de aprehensión al mismo tiempo, la mente del deseo desaparece completamente cuando esta conciencia capta la vacuidad. La concepción de la existencia inherente asiste a la generación de la mente del apego y del deseo que provocan cambios en los canales, los vientos y en las gotas físicas esenciales. Pero la mente sutil que se manifiesta debido a ese deseo actúa, como comprende la vacuidad, como antídoto de la conciencia que concibe la existencia inherente que asiste a la generación del deseo. Ilustraremos este punto con el viejo ejemplo del gusano que surge de la madera y se alimenta de esa misma madera. Así pues, en primer lugar, una persona que se involucra en tales prácticas debe tener, al menos, alguna experiencia o comprensión de la teoría de la vacuidad, la ausencia de entidad propia y, en segundo lugar, dado que la finalidad de estas prácticas es el logro del estado de Buda, el practicante debe poseer cierta experiencia acerca de la intención altruista de alcanzar la iluminación. Si carecemos de estas dos calificaciones, no podremos efectuar estas técnicas de modo adecuado. Existen ciertas prácticas pertenecientes al yoga tantra superior que también pueden resultar peligrosas. Uno debe emplear las técnicas que introducen los vientos internos en el canal central, ya que los cambios físicos de los que he hablado son, básicamente, los resultados de introducir, permanecer y disolver los vientos en el canal central. Por ejemplo, existe una poderosa técnica que consiste en apretar los canales en la nuca. Si alguien sabe cómo hacerlo correctamente, puede obtener éxito. Pero si no sabe bien cómo hacerlo, el resultado puede ser la muerte. El sistema tántrico menciona algunos de estos métodos, pero son peligrosos. Por esta razón decimos que todo este sistema es una doctrina secreta. Careciendo de un maestro correctamente adiestrado y con experiencia, si el estudiante no está bien calificado y no ha completado todo el trabajo básico, es imposible. Pregunta: ¿podría usted comentar la existencia, la validez y la naturaleza de la clarividencia? Respuesta: el sistema del Sutra y el sistema del Tantra exponen medios para alcanzar la clarividencia. En el sistema del Sutra, el practicante debe alcanzar la estabilización meditativa de la calma mental. Sin ella, es imposible desarrollar la clarividencia. Después de acceder a la calma mental, el practicante trae a su mente una y otra vez el aspecto del objeto que él o ella desea conocer, haciendo que la mente permanezca estable sobre el objeto, con lo cual, después de un tiempo, el objeto se torna cada vez más claro.
En el Tantra, tanto si se practica la clarividencia de un modo intencionado como si no, en un momento dado se obtendrá de un modo natural. En cualquier caso, cuando se alcanza el punto en el cual la sabiduría excelsa del gozo y la vacuidad no duales comprende la vacuidad directamente, las clarividencias son subsecuentemente producidas por medio de su fuerza. De otro modo, y antes de alcanzar ese nivel, la clarividencia puede ser obtenida con dependencia del yoga del viento. Existen 5 vientos básicos y 5 secundarios. Las clarividencias se logran mediante la práctica de la repetición Vajra, utilizando los 5 vientos secundarios. Pregunta: ¿cómo y mediante qué signos podemos reconocer una cognición válida a través de nuestra propia experiencia? Respuesta: respecto a la realización de la impermanencia o de la ausencia de entidad propia, por ejemplo, si las verificamos por la parte positiva, teniendo razones que afirman que son correctas, y por la parte negativa, disponiendo de razones que refutan lo contrario, la conciencia que verifica el tema puede ser afirmada como válida. No obstante, existen muchos casos en los que generamos cierta idea, pero no podemos saber si es correcta o no hasta que el acontecimiento ha sucedido. Aún así, en general, decimos que en cuanto la persona ha establecido que algo es de un modo determinado, si después de analizarlo mediante otros razonamientos no hay contradicción, puede ser afirmado como una cognición válida. Los temas que atañen a la conciencia pueden resultar muy complicados. Sin embargo, si no aceptamos ningún tipo de conciencia interna, quedan todavía numerosos puntos cuestionables, como por ejemplo la formación de este mundo. Si preguntas ¿cómo ocurrió?, posiblemente encontrarás respuestas, esto surge de aquello, etc. Pero si preguntas ¿por qué?, resulta inmediatamente más difícil. Cuando consideramos la formación y la disolución de una galaxia tras otra, de hecho, ser de este modo es meramente naturaleza. Pero si su formación y disolución son simplemente accidentes, sin causas ni condiciones específicas, resulta muy difícil aceptarlo. En nuestra vida cotidiana utilizamos frecuentemente las expresiones tener suerte y no tener suerte. Ocurre alguna cosa y decimos, oh, hoy tengo mucha suerte, o hoy no tengo suerte. Desconocemos la causa verdadera y quedamos satisfechos diciéndonos que ha sido la suerte o su ausencia. No obstante, debe de existir una razón, una causa, para tener suerte o no tenerla. Es comprensible que el placer y el dolor, en general, dependan de causas y condiciones, y resultaría difícil afirmar que en algunos casos son causados y en otros son meros accidentes. Tendríamos que dar una razón para hacer semejante distinción. Cuando miramos las cosas de esta manera, nos encontramos con muchos misterios. Siendo este el caso, las distintas religiones y filosofías ofrecen diferentes explicaciones. Un Dios creador, la causa y el efecto del karma, etc. Los caminos verdaderos. Hemos hablado acerca del nirvana. Nagarjuna, en el capítulo 18 de su Tratado sobre el Medio, dice: cuando el yo no existe, ¿cómo podría existir lo mío? Cuando la entidad no existe inherentemente, lo mío no podría existir inherentemente. También dice: cuando se extinguen los pensamientos acerca del yo y de lo mío, respecto a lo interno y lo externo, cesa la asignación. Con su extinción, se exige el renacimiento. Cuando eliminamos la concepción de la existencia inherente del yo y de lo mío respecto al fenómeno interno y externo, se extingue la apropiación de los agregados físicos mentales.
Debido a ello, el renacimiento se extingue. En resumen, cuando cesa la acumulación de nuevo karma y no existen emociones aflictivas que alimenten el karma anteriormente acumulado, en ese momento surge la liberación de la existencia cíclica. Los karmas contaminados son producidos por las emociones aflictivas, y éstas surgen de la conceptualización inadecuada. Esta, a su vez, surge de las elaboraciones de la concepción de la existencia inherente, y la vacuidad extingue las conciencias que conciben la existencia inherente. De este modo explica Nagarjuna el proceso del logro de la liberación. Ello nos lleva a la cuarta verdad noble, los caminos. Aquellos que nos inducen directamente a las cesaciones verdaderas son los caminos verdaderos para comprender la vacuidad. Según la escuela de consecuencia, un superior de cualquiera de los tres vehículos, oyente, meditador solitario o bodhisattva, tiene que haber captado la vacuidad directamente. Ni siquiera la percepción directa de las cuatro verdades nobles puede dañar la concepción de la existencia inherente. Con el propósito de generar en nuestro continuo ese camino verdadero de la comprensión directa de la vacuidad en la que se han desvanecido todas las apariencias dualistas, necesitamos de la sabiduría surgida de la meditación que capta la vacuidad dentro de la apariencia dualista. Para generarla, primero deberemos desarrollar la comprensión de la vacuidad verificando su significado mediante la sabiduría que surge de escuchar y reflexionar. A medida que avanzamos por los 5 caminos como oyentes, meditadores solitarios o bodhisattvas, procedemos desde un camino inferior hacia uno superior, de una realización inferior a una superior, dentro de la estabilización meditativa que realiza la vacuidad. Así pues, los 5 caminos se exponen en términos de la siempre creciente profundidad de la práctica de la vacuidad. El camino de la acumulación es un periodo en el que poseemos la sabiduría surgida de escuchar y reflexionar. Después, el camino de la preparación comienza con el logro de la sabiduría que surge de la meditación que comprende la vacuidad. A continuación, el camino de la visión comienza con el inicio de la percepción directa de la vacuidad. Luego, el camino de la meditación es un periodo que continúa familiarizándose con la percepción directa de la vacuidad. El quinto y último camino corresponde al periodo en el que se ha completado el adiestramiento en los respectivos caminos, por lo cual se le llama el camino de no más aprendizaje. Este es el objeto que deseamos alcanzar. Para los 2 caminos inferiores de los oyentes y de los meditadores solitarios, es un logro temporal que conduce hasta la puerta del gran vehículo. La simple comprensión de la vacuidad no es suficiente, debe estar unida al método. Las escrituras principales del gran vehículo, la perfección de los sutras de la sabiduría, enseñan la vacuidad de un modo explícito, pero, indirectamente, también enseñan las clases de métodos que asisten a los distintos niveles de comprensión de la vacuidad, así como los niveles de clara realización que se generan. Estos sutras se expusieron principalmente para los discípulos bodhisattvas. Pero los bodhisattvas, con el fin de obtener el bienestar para los demás, deben conocer los numerosos y variados caminos de los oyentes, meditadores solitarios y bodhisattvas. Deben conocer todos los caminos. Es por eso por lo que estos sutras hablan acerca de ellos. ¿Cuál es el modo de proceder de los caminos de los oyentes y de los solitarios para actualizar el nirvana? Son los caminos de los 37 armonías con la iluminación. Cuando estos se condensan en la práctica, tenemos los 3 adiestramientos. El primero es el adiestramiento en la ética superior. En las escrituras de los oyentes se describen 8 tipos de votos para la liberación individual. Los 3 primeros son para los cabezas de familia, y los 5 siguientes para los que han abandonado la vida familiar. Si lo analizamos superficialmente, podría parecer que el celibato requerido en algunos votos de liberación personal
y la utilización del sexo en el camino del yoga mantra superior se encuentran en contradicción, pero no es así. La razón es que estas prácticas se exponen de modo adecuado al nivel de realización y capacidad de las personas individuales. En el primer nivel de adiestramiento, el celibato es muy importante, pero cuando nos hemos desarrollado hasta el punto en que nos sentimos seguros de poder utilizar adecuadamente otras prácticas de forma realista, entonces la situación es distinta. La unión que se describe en el yoga tantra superior no es una cuestión de involucración en el abrazo sexual al encontrarse oscurecido por los tormentos del deseo, sino que, percibiendo las desventajas del deseo, el practicante comprende que mediante la unión sexual puede acceder a un nivel superior del camino. En este contexto, en el que se perciben las faltas del deseo y la especial finalidad de la unión, se exponen las prácticas que la utilizan. La raíz de todos los votos establecidos para los laicos, los monjes y las monjas es la ética del abandono de las no virtudes. Las 3 acciones del cuerpo, matar, robar y tener una conducta sexual incorrecta, las 4 acciones verbales, mentir, calumniar, decir palabras desagradables y hablar por hablar, y las 3 acciones mentales, codicia, mala voluntad y visiones erróneas, deben ser abandonadas. Pero no desarrollaremos aquí este tema. Cuando impedimos la creación de las acciones negativas del cuerpo y de la palabra, las distracciones mentales más burdas también quedan detenidas, y desde este punto de vista, la mente se interioriza un poco. Un segundo factor es que debemos utilizar constantemente la introspección basada en la atención para determinar si las acciones negativas físicas y verbales surgen o no, con lo cual generamos el poder de la atención y la introspección. Estos 2 elementos, la interiorización de la mente y la generación del poder de la alerta y de la introspección, son factores indispensables para la estabilización meditativa. Esta es la relación existente entre la ética y la estabilización meditativa. Cuando practicamos la ética de la liberación individual, lo principal es evitar dañar a los demás. Cuando practicamos la ética del bodhisattva, el punto principal es evitar el egocentrismo. Y en la ética del sistema tántrico, el punto principal es evitar las apariencias ordinarias y la concepción del ser ordinario. El procedimiento de los 3 adiestramientos es similar en todos los vehículos superiores e inferiores. Una razón por la que existen solamente 3 adiestramientos es la de subyugar la mente. La finalidad del adiestramiento de la ética es lograr que la mente distraída no se distraiga. La finalidad del adiestramiento de la estabilización meditativa es establecer la mente desequilibrada en la ecuanimidad meditativa. Y la finalidad del adiestramiento en la sabiduría es liberar la mente no liberada. Otra razón por la que existen solamente estos 3 adiestramientos es la de sus respectivos efectos. Un efecto de evitar la degeneración de la ética es el logro del renacimiento en transmigraciones felices dentro de los reinos del deseo como humanos o como dioses. Un efecto del adiestramiento en la estabilización meditativa es el logro del renacimiento en las transmigraciones felices dentro de los reinos de la forma y sin forma. Y un efecto del adiestramiento en la sabiduría es el logro de la liberación. Una razón más por la que tan solo existen 3 adiestramientos es la de las emociones aflictivas. Por ejemplo, si uno se enfada con alguien y piensa dañarle, la memoria de que anteriormente ha decidido no dañar a los demás detiene tal comportamiento. La estabilización meditativa subyuga la forma manifiesta de las emociones aflictivas, y el adiestramiento de la sabiduría elimina las emociones aflictivas de raíz. Las enseñanzas budistas nos indican repetidamente que debemos controlarnos, pero hoy día hay algunas personas que dicen que, cuando generamos la mente del deseo o del odio, no debemos retenerla, sino que debemos dejarla salir.
manifestarla. Yo creo que, por ejemplo, en casos de depresión producida por un trauma, es ciertamente de gran ayuda expresar abiertamente los propios sentimientos. Pero respecto a las conciencias tales como el deseo y el odio, si las expresamos tan pronto como se generan, su expresión no las eliminará, sino que se producirán una y otra vez. Por vuestra propia experiencia comprenderéis que si intentáis controlar vuestra mente con autodisciplina y autoatención, a pesar de que al principio sigáis teniendo mal carácter, con el tiempo, a medida que pasen los años, mejoraréis. El grado de odio disminuirá. No obstante, nuestra irritabilidad aumentará si no le prestamos atención y no tenemos cuidado con ella. Ahora bien, al fin y al cabo, a nadie le gusta el odio. Cuando surge el enfado, nos volvemos locos. Podemos llegar incluso a romper nuestros bienes más preciados. Y después lo sentimos mucho, al menos por lo que respecta a las cosas que hemos destrozado. Así pues, nadie ama el odio. Es muchísimo mejor controlarlo. Por supuesto, al principio no es nada fácil, pero con determinación, comprensión y voluntad, la situación cambiará gradualmente si trabajamos no solo con obstinación, sino también con sabiduría. La naturaleza de la mente es tal que si nos trazamos un plan, en los próximos 5 años debo alcanzar tal y tal estadio, y lo llevamos a cabo con una fuerte determinación, nuestra mente sin duda cambiará. Las 37 armonías con la iluminación. Los 4 establecimientos en la atención. Las 37 armonías con la iluminación son ingredientes esenciales del camino. Se dividen en 7 grupos, el primero de los cuales se compone de los 4 establecimientos en la atención. Se trata de los establecimientos en la atención del cuerpo, la sensación, la mente y el fenómeno. Uno observa el cuerpo, la sensación, la mente y el fenómeno e investiga sus caracteres específicos y generales. El practicante tiene mucho que reflexionar acerca del cuerpo, sus faltas y su naturaleza, de modo que el apego hacia él pueda ser eliminado. No voy a explicar las faltas del cuerpo de un modo detallado. El que quiera mediar sobre ello puede entender cómo reflexionar sobre el cuerpo basándose en las muchas descripciones de sus faltas que se encuentran en la preciosa guirnalda de Nagujana y en el Realizando las acciones del Bodhisattva de Shantideva. En el establecimiento de la atención del cuerpo, reflexionamos acerca del cuerpo que posee una naturaleza desagradable con el fin de percibirlo en su naturaleza de sufrimiento verdadero. Ello sirve de técnica para eliminar el apego hacia el cuerpo y para generar el deseo de separarse de un cuerpo que posee tal naturaleza. Después, en el establecimiento de la atención de la sensación, reflexionamos en la naturaleza de las sensaciones agradables, dolorosas y neutras. Aquí prestamos especial atención al hecho de que, debido a la condición de la sensación, generamos apego. La sensación dolorosa hace surgir el apego de desear separarse de ella y la sensación agradable hace surgir el apego de no desear separarse de ella. Reflexionando de esta forma, comprenderemos las desventajas del apego, la principal de las fuentes verdaderas del sufrimiento. Luego, en el establecimiento en la atención de la mente, investigamos el carácter específico de la mente, que se desintegra momento a momento, pero, en términos de su continuo, permanece por siempre. Mediante esta reflexión, comprendemos que no existe una entidad que se encuentre aislada y separada de la mente, con lo cual nos hacemos capaces de verificar la ausencia de existencia propia, la no existencia de una persona autosuficiente y permanente. Meditando sobre ello, llegamos a comprender la paz de la ausencia de existencia propia, el nirvana. En el establecimiento en la atención del fenómeno, investigamos el carácter de los fenómenos que deben ser adoptados y de los que deben ser descartados. Reflexionando de este modo llegaremos a comprender los caminos verdaderos.
después de haber reflexionado acerca de los caracteres específicos del cuerpo, la sensación, la mente y el fenómeno, lo haremos acerca de sus caracteres generales, identificados como los 4 sellos que testifican una doctrina como budista. Como mencioné anteriormente, son los siguientes. 1. Que todas las cosas compuestas son impermanentes. 2. Que todas las cosas contaminadas son miserables. 3. Que todo fenómeno es vacío y carente de entidad propia. Y 4. Que el nirvana es paz. Cuando vemos que las cosas compuestas son impermanentes, nos damos cuenta de que se encuentran bajo las influencias de otros factores, causas y condiciones, por lo cual es posible detener el sufrimiento y podemos generar felicidad dependiendo de sus respectivas condiciones causales. De este modo, incrementamos nuestro coraje al saber que el sufrimiento puede ser erradicado y la felicidad alcanzada. Después, mediante la investigación del segundo sello, esto es, que todos los fenómenos contaminados son miserables, determinamos la raíz del sufrimiento. Esto se logra al comprender que los fenómenos de la existencia cíclica están contaminados, es decir, que dado que se encuentran bajo las influencias de otros factores, específicamente, las acciones contaminadas y las emociones aflictivas no van más allá de la naturaleza del sufrimiento. Con lo cual, desarrollamos el deseo de superar no solo el sufrimiento temporal, sino la verdadera raíz del sufrimiento. Aquí, respecto al término fenómeno contaminado, las contaminaciones son las acciones o karma y las emociones aflictivas, y el fenómeno contaminado es el producido mediante sus influencias. Existen numerosas y variadas interpretaciones respecto al significado de contaminado o no contaminado, según su contexto. Cuando investigamos el tercer sello, que todos los fenómenos son vacíos y carentes de entidad propia, comprendemos que la raíz del sufrimiento es una conciencia distorsionada que, erróneamente, concibe la existencia inherente y percibimos que esta concepción puede ser extinguida, con lo cual puede alcanzarse la liberación. Si podemos ver que la concepción de la existencia inherente que dirige la existencia cíclica puede ser pacificada, obtendremos la comprensión del cuarto sello, que el nirvana es la paz final y eterna, que el nirvana es la meta que merece la pena lograr. Mediante el establecimiento en la atención del cuerpo, la sensación, la mente y el fenómeno, en términos de sus caracteres específicos y generales, comprendemos su naturaleza de impermanencia y sufrimiento. A través de ello, nuestra mente se aparta de la sobrevaloración de las apariencias de esta vida y de la adherencia unidireccional a la prosperidad de las vidas futuras de estatus superior dentro de la existencia cíclica como la meta que conviene lograr. Al superar esa sobrevaloración respecto a las apariencias de esta vida y de las futuras, generamos una atención dirigida hacia la liberación de la existencia cíclica en todas sus formas. ¿Por qué razón debemos meditar en el sufrimiento? Como dice Aryadeva en su 400, ¿cómo podría alguien que no está desalentado por esto intentar su pacificación? Si no estamos desalentados respecto a la existencia cíclica, ¿cómo podríamos generar una actitud que aspire a liberarse de ella? La naturaleza de la existencia cíclica es el sufrimiento, ¿no es así? Vosotros no deseáis sufrimiento, ¿acaso no es verdad? Así pues, para empezar, es importante reconocer como sufrimiento aquello que en realidad es un estado de sufrimiento y desarrollar un rechazo hacia él. De este modo, engendraremos la actitud que busca la liberación. Pensando así acerca del modo en que sufrimos, desarrollamos una actitud que busca la liberación, el nirvana, pensando, ojalá pudiera alcanzar la liberación. Cuando generemos esta actitud de un modo decisivo, alcanzaremos el camino de la acumulación del oyente y del meditador solitario.
Con ello completamos nuestro análisis de los 4 establecimientos de la atención. Los 4 abandonos completos. El segundo grupo dentro de las 37 armonías con la iluminación es de los 4 abandonos completos cuya naturaleza es el esfuerzo. Estos son: generar la virtud que todavía no ha sido generada, incrementar aquellas ya generadas, no generar no virtudes que todavía no han sido generadas y abandonar las no virtudes ya generadas. Las 4 piernas de la emanación. El tercer grupo se compone de las 4 piernas de la emanación. Dependiendo de las emanaciones mágicas de la estabilización meditativa, uno puede ir a las tierras puras de los Budas, etc. Con lo cual, los factores que lo llevan a cabo son como piernas. Así pues, se llaman piernas de la manifestación. El camino de la liberación se divide en 3 niveles: pequeño, medio y grande. En el momento exacto en que generamos en nuestro camino mental la intención de abandonar la existencia cíclica según el modo descrito anteriormente, hemos generado el nivel pequeño del camino de la acumulación. Para avanzar hasta los niveles medio y grande, necesitamos la estabilización meditativa. Sin ella es imposible. El esfuerzo solo no es suficiente. Esta es la razón por la que se exponen las 4 piernas de la emancipación en este punto. En relación a ello, voy a explicar de un modo aproximado cómo alcanzar el nivel de estabilización meditativa llamado calma mental. La meditación es actualmente muy popular, así pues, tratemos el tema con cierto detalle. En general, existen 2 tipos de meditación: estabilizadora y analítica, llamadas también desarrollo de la calma mental y desarrollo de la visión superior. Ellas son las raíces de todas las buenas cualidades de todos los vehículos budistas, mundanos y supramundanos. ¿Cuáles son las entidades o naturalezas de la calma mental y de la visión superior? Utilizando como base el Sutra que aclara el pensamiento, podemos decir que la calma mental ocurre cuando, morando la mente en el objeto de observación de un modo unidireccional y encontrándose libre del aturdimiento y la excitación, el poder de tal estabilidad genera el gozo de la flexibilidad física y mental, y dicha flexibilidad se estabiliza. ¿Qué es la visión superior? En el contexto de haber logrado el factor de la estabilidad, cuando el gozo de la flexibilidad física y mental es inducido por la fuerza del análisis unidireccional sobre el objeto de observación, en ese momento se logra la visión superior. Para alcanzar ese gozo es necesario alcanzar, en primer lugar, el gozo de la flexibilidad física y mental de la calma inducida por el poder del factor de la estabilidad. Sin ello, es imposible. Siendo este el caso, Shantideva, en su obra Realizando las acciones del Bodhisattva, habla de la visión superior que destruye las emociones aflictivas como algo totalmente dependiente de la calma mental. Habiendo comprendido que las emociones aflictivas son eliminadas mediante la visión superior, perfectamente dotada con la calma mental, debemos buscar primero la calma mental. Aquel que posee la estabilidad de la calma mental debe involucrarse en el desarrollo de la visión superior analítica. La entidad de la calma mental es la estabilización meditativa, pero ello no quiere decir que toda estabilización meditativa sea calma mental, ni tampoco implica que todas las meditaciones analíticas sean la visión superior. Además, la visión superior no es necesariamente una mera meditación que comprende la vacuidad, el modo último de existencia del fenómeno, y la calma mental no es necesariamente una meditación acerca de algo que pertenece a las variedades del fenómeno en lugar de hacerlo sobre el modo final de existencia del fenómeno. La calma mental y la visión superior son 2 tipos de meditación,
que se distinguen desde el punto de vista del modo de meditación, y no desde la perspectiva de sus objetos de observación. Así pues, la calma mental puede observar la vacuidad o algo perteneciente a las variedades del fenómeno. Igualmente, el objeto de la visión superior no tiene que ser la vacuidad. Puede ser algo de entre las muchas variedades del fenómeno. ¿Por qué razón se requiere la unión de la calma mental y la visión superior? Como ya he explicado, uno puede desarrollar el poder de análisis de la visión superior únicamente si posee ya la estabilidad mental. Por ejemplo, si queremos ver algún objeto en la oscuridad, necesitaremos una vela y, además, la luz tiene que ser clara. No debe oscilar a causa del viento. Del mismo modo, precisamos de una conciencia que no oscile a causa de la conceptualización o del aturdimiento y la excitación, es decir, que esté dotada con el factor de la estabilidad y, además, posea la capacidad de analizar. En el Yoga Tantra superior se explica que la calma mental y la visión superior pueden ser obtenidas simultáneamente mediante una técnica especial. También se explica en el Yoga Tantra superior que la visión superior puede ser obtenida con una práctica que no se desarrolla mediante la meditación analítica, sino a través de la estabilización meditativa. Otra vez, esto concuerda con las técnicas que mencioné anteriormente, las cuales, si se practican adecuadamente, pueden conducirnos a un rápido logro simultáneo de la calma mental y la visión superior en el plazo de unos meses. ¿Cómo alcanzar la calma mental? Centrémonos ahora en la práctica de la calma mental en sí. El primer punto es el de los requisitos. Para ello, la práctica de la ética es básica. Necesitamos un lugar completamente aislado, silencioso y tranquilo. Esto es muy importante. El lugar debe estar libre de los excesivos sonidos de los elementos. Decimos que la espina de la concentración es el sonido. Así pues, necesitamos un lugar por el que no pasen aviones. Y no debe haber sonidos de agua fluyendo. Nosotros, por nuestra parte, debemos sentirnos satisfechos, y todos nuestros asuntos mundanos deben detenerse durante este periodo. También nuestra dieta tiene cierta conexión. Comer en exceso no es bueno. Cuando comemos demasiado, nuestras mentes se oscurecen y puede resultar difícil incluso sentarse derecho, obligándonos a recostarnos de un lado u otro. Así pues, comer menos es útil. También el número de horas que dormimos debe ser el adecuado y nada de beber alcohol. Una vez dispuestas estas condiciones, es importante la postura que adoptemos. Debemos sentarnos en la posición Vajra, con las piernas cruzadas, pero esto puede resultar difícil para algunas personas. Por causa de las muchas dificultades de la postura, toda nuestra concentración se dirigirá al dolor de nuestras piernas. En ese caso, probablemente será correcto sentarse en una silla. Colocamos la mano izquierda bajo la derecha con ambas palmas hacia arriba y con los dos pulgares juntos. Las manos deben situarse 4 dedos por debajo del ombligo. Si nos sentamos en la posición de piernas cruzadas Vajra, nuestro asiento debe estar un poco elevado, nuestra espalda recta como una flecha, los dos hombros relajados de un modo natural y los brazos un poco separados del tronco, ya que si se encuentran excesivamente arrimados al tronco, generamos demasiado calor. Luego, inclinamos la cabeza un poco hacia adelante y tocamos el paladar con la punta de la lengua. Ello evita que circule demasiado aire por la boca e impide que tengamos sed. Dejamos los dientes y la boca como siempre. Si alguien no tiene dientes, puede apretar los labios. Dirigimos los ojos hacia la punta de la nariz. Si tenemos una nariz muy pequeña, mirar a ese punto puede causarnos un considerable dolor. Así pues, no es necesario dirigirlos hacia allí. Podemos mirar un poco más allá de la nariz. No obstante,
Dado el tamaño de vuestras narices, los occidentales no tendréis problemas con ello. Respecto a cerrar los ojos o no, mientras no estemos acostumbrados a la meditación, cerrar los ojos nos será de ayuda. Pero la verdadera meditación y concentración ocurren con la conciencia mental y no con la conciencia visual. Así pues, una vez familiarizados con la meditación, los ojos no tienen mucha importancia y no es necesario cerrarlos. También puede parecer que llevar las gafas puestas aclare más nuestra mente, pero con ellas tendremos menos estabilidad, mientras que si nos las quitamos, tendremos más estabilidad, pero un poco menos de claridad. Ello se debe a la gran conciencia visual. Además, situarnos de cara a la pared, como se hace en el Zen, es una verdadera ayuda. Mañana hablaré acerca de los objetos de meditación.